Hola a todos, de nuevo aquí Johan, aquí en Glitch. Queremos hablar un poco de lo que son los alters, qué grupos podemos dividirlos y un poquito de su complejidad. Así que quédense con nosotros y adentro intro. Antes de hablar de los alters, queremos hablar de un poquito de lo que es la identidad. Si bien no pretendemos hacer una definición exacta de lo que es una identidad, hemos encontrado algunas definiciones que pueden ayudarnos un poco a tener luz sobre esta palabra que es bastante compleja o más compleja de lo que parece. Según la RAE, la identidad define identidad como cualidad de idéntico, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. La identidad es una cosa amplia. Todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que miramos, todo lo que nuestros sentidos perciben está constantemente integrándose y eso hace parte de la identidad. Es algo muy complejo. Coloco el ejemplo como alguien que dice conocer el mar y entonces podríamos decir esa palabra es incorrecta. Tú has visto el mar o has visto parte del mar, conoces la superficie del mar, pero el mar es extenso. Las profundidades del mar son demasiadas cosas, demasiados animales, demasiada vida que hay debajo del mar que nosotros ni siquiera hemos visto y ni siquiera imaginamos cómo es, aparte de lo que hemos visto en la televisión. Así que la identidad, podríamos decir que es lo mismo, es demasiado amplio, es algo que varía constantemente, algo que está cambiando todo el tiempo y que todo el tiempo integra. Entonces la identidad es un concepto amplio. Y un alter, podríamos decir que es un estado alterado de la conciencia. Como estamos hablando de trastorno de identidad disociativo, la característica principal de este trastorno son los alters, los estados alterados de la conciencia, alterado, por eso viene la palabra alter, o una conciencia alterna. Y estos alters, estas conciencias alternas pueden dividirse en dos grandes grupos, las partes aparentemente normales y las partes emocionales. Las partes aparentemente normales son las que tienen mayor funcionalidad en el exterior, en el día a día. Son las que se encargan del día a día y las que procuran vivir bien, pero todo esto es aparentemente normal. Estas partes se esfuerzan y siempre tratan de estar, y su función es estar separadas del trauma. En ocasiones no conocer el trauma, pero siempre hay como que pequeñas fugas, digamos en ese sentido, pequeñas cosas que dan a mostrar de que esa persona sí ha tenido algún problema en el pasado, solo que por algún motivo no lo recuerda. Y la evitación del trauma es algo constante en estas partes aparentemente normales. Por ejemplo, los anfitriones, los hosts, los que conoce todo el mundo, los que tienen el nombre, por lo general, que se le ha dado al cuerpo, son partes aparentemente normales. Y suelen ser los que sufren, por ejemplo, cosas como amnesia, que es una forma de evitar el trauma, una forma de anular o no permitirle a la parte aparentemente normal tener acceso al trauma para que ella pueda funcionar normalmente en el exterior. Esta evitación puede ser involuntaria o voluntaria. A veces se conoce que hay ciertos problemas con ciertas cosas y se evita, pero a veces no se conoce, pero igual se sigue evitando. Por ejemplo, alguien en un pasado tuvo alguna experiencia fuerte con perros. Entonces, la parte aparentemente normal suele tenerle miedo a los perros, pero no sabe por qué en sí, solo sabe que le tiene miedo a los perros. O tener problemas con el agua, entonces la parte aparentemente normal no puede estar frente a grandes masas de agua. No sabe por qué, pero sí siente ese miedo, esa evitación. Estas partes también pueden hablar de la experiencia traumática en el caso de conocerla, pero pueden hacerlo de un modo o uno, desconectados emocionalmente, como si estuvieran hablando en automático, o dos, hacerlo con emociones contradictorias. Pueden hablarlo de una manera como que ausente, como si fuera un evento más, un evento sin importancia. A pesar de que estén contando cosas muy fuertes, pueden hacerlo como un evento sin importancia o hacerlo con emociones que no corresponden a lo que están contando. Por ejemplo, alguien está hablando de que fue
estructurado durante cierta cantidad de tiempo, pero lo hace con risa o lo hace de una manera jocosa. Entonces como que estás contando algo horrible, pero tu risa no concuerda con lo horrible que estás contando. Entonces ese puede ser una de las características de las partes aparentemente normales. Tienen un amplio rango de experiencias disociativas: amnesia, entumecimiento, desrealización, despersonalización, emociones limitadas. Suelen tener un amplio abanico de síntomas, que son los que a veces hacen que esa parte sea aparentemente normal. Sentirse entumecido ante algún evento fuerte, sentirse desconectado de sus propias emociones, sentir que el entorno es irreal. Eso suele ser muy característico de las partes aparentemente normales. También puede tener miedo a perder el control y miedo a las partes emocionales, tener un poquito de miedo a todo ello. El miedo a perder el control lo tomo como que las personas que manejan motocicletas o que manejan carros, a veces suelen sentirse incómodos o tener miedo cuando es otra persona la que está manejando y ellos son los que van de pasajeros. Le he preguntado a los amigos y ellos dicen, a veces prefiero que esa otra persona me suelte la moto a mí, yo manejo hasta el destino y luego se la suelto a él, pero no me gusta que otro maneje y que yo esté solo atrás mirándolo. Casi así es el sentimiento. Cuando estás todo el tiempo en control, es como incómodo sentir que otra parte puede tener el control y que tú no puedes hacer nada. Y a veces esas partes emocionales, al ser emocionales, suelen ser de sentimientos muy fuertes y te generan ese temor, ese miedo a ellas, a perder el control. Y su funcionalidad suele ser mayor a las partes P. Suele manejarse mejor que las partes P, aunque su funcionalidad puede variar. No es un mismo grado de funcionalidad para todas las partes aparentemente normales, sino que puede variar, pero siempre suele ser mayor a las partes P. Y aquí pasamos a lo que son las partes P. Las partes P, que son partes emocionales, suelen ser partes que están atoradas en la experiencia, en el evento traumático, partes que se quedaron con ese evento y que son las que lo guardan, las que tienen memorias sobre ese evento. Y podemos decir que ella experimenta las emociones de una manera muy abrumadora: miedo, culpa, horror, ira. Todo eso lo experimenta de una manera muy fuerte, muy intenso, casi como perdiendo el control sobre las propias emociones. Por ejemplo, en nuestro caso podemos colocar el ejemplo de Gris. Tiene fobia al exterior y cuando sale al exterior ella lo que tiene es una memoria fuerte acerca de cosas que pasaron y pierde el control, se congela, llora y no puede controlarlo porque para ella lo que pasó está volviendo a pasar, es algo que está reexperimentándolo, que está viviéndolo otra vez. Entonces más o menos así funciona esto de las emociones abrumadoras. Pueden experimentar colapsos, languidez, que no responde, que se queda congelado, que está carente de emociones, una identidad que de un momento a otro como si apagara las emociones y no siente como si no sintiera. Algunas incluso en el ámbito físico pueden dejar de sentir o dejar de responder a las sensaciones. En el caso de Luna, responde muy poco al dolor. Sumisión, encogerse, hacerse bolita, quedarse quieto, no hacer ningún ruido, mostrar como que se está haciendo más pequeño para ser sumiso. Eso también puede ser de las partes aparentemente de las partes emocionales. Ellas varían en complejidad. Quiero tener un poquito aquí porque a veces las personas que escuchan por primera vez de las identidades suelen pensar que todas las identidades tienen como que la misma capacidad de funciones, y no. Podemos colocar un ejemplo de coloquemos una hoja de papel, y en esa hoja de papel que hay una división desigual, que algunas partes sean más grandes que otras. Eso puede ser las identidades. Las partes que son más grandes tienen más funcionalidad y se puede, digámoslo así, escribir más en ella. Hay otras partes que son más pequeñas que tienen funciones concretas, específicas. Y como la cantidad de alters que puede haber es a veces elevado, hay personas que han tenido 90 identidades. Recuerdo un caso de una que tuvo 1000 identidades o que tiene. Entonces, todas esas identidades no pueden ser igual de complejas.
hay identidades que pueden solamente tener la función de comer, la función de tragar, de bañarse, o sea, funciones específicas, porque recuerden que estas identidades nacen primero por un trauma. La gravedad del trauma también especifica o también aporta a cuántas identidades pueden salir, y dos, la funcionalidad que se necesitó en ese momento para salir del trauma. Entonces puede que en ese momento se necesite, un ejemplo, a un niño se le torturaba con la comida, se lo obligaba a comer, o bueno, algún problema con la comida, entonces puede salir una identidad que se encargue de comer y simplemente de comer, y ya, es su función. Recordamos a Luna. Luna a veces es como muy robótica y ella te dice, eso no está dentro de mis funciones, eso está dentro de mis funciones, mi función es esta, tiene funciones limitadas. Entonces hay entidades que pueden ser muy complejas a pesar de ser unas partes emocionales, y otras que pueden ser no tan complejas sino más como bidimensionales. Guardan la memoria traumática del sistema. Las memorias traumáticas del sistema son diferentes a las memorias comunes, a las memorias normales. Mientras las memorias normales suelen ser narrativas de una línea de tiempo y tú las puedes comentar, las puedes representar, las memorias traumáticas suelen ser más sensitivas, en el sentido de que cuando tú accedes a ella, no accedes de un modo narrativo, sino de un modo vívido, presencial. Las identidades que tienen acceso a esta memoria y cuando las recuerdan, digámoslo así, sucede lo que dice el dicho, que recordar es vivir, y en ellas recordar sí es vivir. Para ellas está pasando otra vez el evento traumático, el evento estresor. No es que ellas se estén recordando, no es como cuando uno recuerda algo y le da nostalgia y se siente triste por un recuerdo, pero tú no lo estás viviendo. Sabes que es un recuerdo, para ellas está pasando, lo que está sucediendo otra vez, lo que sucedió otra vez está pasando y se reexperimenta. Puede haber entumecimiento, llanto, congelamiento, todo eso puede suceder porque la identidad está volviendo a vivir el momento, porque la identidad está reexperimentando el momento. Y hay una noción del tiempo, digámoslo, como que no hay un inicio ni un final, es como si fuera una especie de bucle, pudiéramos decirlo, pero como si la identidad estuviera constantemente en ese momento y ese momento no pasa, no es como que la memoria no es lineal, sino que es como que una amalgama que gira y que no pasa, que está allí, que no se va. Y estas identidades pueden bloquear el acceso a otras memorias. Suele pasar que estas identidades son las que suelen generar a veces más amnesia y tener más problemas a la hora de la comunicación, a la hora de la coordinación, ya que el propio trauma hace que sean así. Por ejemplo, ejemplos de estas identidades podemos colocar, hay dos roles que se llama el persecutor, las identidades que suelen ser agresivas con el propio sistema, que suelen tener más sentimientos de ira, de enojo, y las identidades niño, identidades que se han quedado atoradas, o no atoradas, sino que han crecido más lento con relación al resto del sistema y se han quedado en cierta edad. Algunas se quedan directamente atoradas en esa edad. Otras van creciendo pero más lento. Estos pueden ser ejemplos de lo que son partes P, perdón. Y todo esto podríamos decir que es una clasificación de los tipos de alters que hay. Si bien es un poquito más complejo en el sentido de que no siento que toda identidad sea completamente PAN o completamente P. Es como, digámoslo así, como una línea, un espectro, donde algunas son más PAN y otras son más P. Pero es importante identificarlas, sobre todo si eres un sistema, alguien que se está descubriendo recién. Es importante que identifiques, puede ayudarte mucho, qué partes son PAN y qué partes son P, qué partes son aparentemente normal y qué partes son partes emocionales. Eso te puede ayudar un montonazo a organizar el sistema de acuerdo a eso. Y si eres una persona que conoce a alguien que está recién descubriéndose o que está recién descubriéndote, dándote a conocer que es un sistema que tiene identidades, es importante que también sepas cuáles son las partes aparentemente normales. Por lo general son las partes que se hacen cargo del exterior.
Entonces, que hablan, que las partes que tú has podido ver, estas suelen ser por lo general las partes aparentemente normal. Y las partes emocionales también es importante que las conozca, ya que es importante no hacer ciertas preguntas. No preguntes sobre el trauma. No preguntes sobre eso porque le estás recordando al sistema algo horrible y lo vas a hacer pasar por un muy mal momento y todos no lo tomarán de una misma forma. En nuestro caso ha sucedido y la verdad no se siente bien. No se siente bien cuando lo hacen. Es como que empieza a verse sanciones como que de intrusión y de reexperimentación que a veces es difícil de controlar. Entonces, evita preguntar sobre eso. Preguntas como que, ¿por qué es así? ¿Por qué ella tiene tanta rabia? ¿Por qué tiene tanto odio? Soñarro. Pero no preguntes eso. Por favor, no preguntes eso. Tienes que saber que las partes emocionales suelen ser sensibles. Suelen ser como un nervio expuesto en ocasiones. Y cualquier pregunta incómoda puede generar un caos, una crisis fuerte en el sistema. Eso era todo lo que quería decir sobre las partes PAN y las partes P, sobre lo que es la identidad y los alters. Así que si han llegado hasta aquí, les invito a que se suscriban, a que le den like, que compartan si es necesario para que esta información llegue a otros. Y ya, nosotros somos Glitch, donde nuestro caos toma forma. Adiós.